Hola, buenas tardes. Bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Hoy hemos preparado una prueba histórica de las millas. Viajando en el tiempo en 1988, vamos a comparar la Suzuki DR800 y la Suzuki DR Big 750 que Suzuki presentó en 1987 en el Salón de París. En diseño acabado podemos notar, por eso hoy me he traído la V-Strom 1050 de Suzuki, este nuevo modelo que tiene un guiño siempre en la historia de las DR desde el 88, y podemos ver este pico de pato que lo llamamos en Francia bec de canard. Y como os contaba, podemos notar este pico de pato, y aquí en amarillo más se nota todavía en la 800, en la 750 también, y de ahí viene Suzuki con este famoso pico, no sé cómo le podéis llamar, pero ese es el detalle, y el guiño de Suzuki desde el 88 va arrastrando este pequeño diseño frontal particular a la Suzuki, que también hemos visto en Rally Dakar con Gaston Yaraye. Si hablemos de la DR Big 750, esta moto, pues claro, marcó por este diseño innovador, por este doble tanque de gasolina que en la época tenía 28 litros, este asiento bastante largo, y después el acabado Suzuki de la época, ¿no? Es una moto que tenía motor de arranque eléctrico, ya no tenía el kick, contador, contavuelta, el acabado, el diseño acabado de la época, que la verdad que estaba muy bien por la época y por los trail que había en el mercado en los años 80-90. También en detalles de estas motos de esa época, de los 80, todas estas motos tenían un grifo de off-in-on y de reserva, claro. Entonces, si estás andando y de repente tu moto empieza a ahogarse, es porque te quedabas sin gasolina y tenías que girar el grifo hacia reserva. Lo mismo pasa con la DR800 aquí. El grifo es más grande, bien visto, pero sí que en las motos hasta una cierta época teníamos que girar el grifo y si lo tenías parado mucho tiempo, cerraba el grifo. Claro, son motos con carburadores. Y de acabado, para terminar, acabado y diseño, en el 90, cuando sacaron la DR800, un poco mejorada, con un tanque de 24 litros, un poco menos gasolina. Contadores, el acabado general, los comandos, el cierre con llave que ya tiene en la 800, como todas las motos que siguieron. De hecho, me hace reír porque es el mismo cierre de tanque que la Suzuki Hayabusa que he tenido. La misma pieza. Y esta moto es del 93. Así que vemos de dónde sacan Suzuki las piezas y las utilizan durante 20 o 30 años, ¿no? Y esta nada, en diseño acabado, esta moto de mi amigo Juan Manuel es una preparación específica, y en diseño acabado tiene muchas mejoras que no voy a listar, os listaré ya en el vídeo, pero nada más que el asiento, la pintura y mucho más cosas que ya os iré comentando en el vídeo. El nivel de prestaciones, Juanma me dejó primero probar la DR750S,
Una moto muy fácil de llevar a primeros minutos. Un motor, bueno, un monocilíndrico de 729 centímetros cúbicos con 52 caballos, que ya por la época era una pasada, en un solo monocilíndrico. El pequeño detalle, si hablamos también de prestaciones antes de arrancar el motor, hay que decomprimir, tener un decompresor en el manillar y hay que descomprimir para poder arrancar con el motor de arranque eléctrico. Pequeño detalle de estas motos que pasaron desde hace poco tiempo, estaban pasando desde la palanca del kick a arranque eléctrico. Y después de prestaciones motor, pues una moto que se lleva entre 3 y 4 mil vueltas, todo sobre el par, siempre pasando una marcha por encima y tirando del par. Esa moto se conduce como se conducían los monocilíndricos, todo al par motor, no buscar acelerar cada marcha porque si no, no tienes ninguna sensación del monocilíndrico. Y pasando a la DR800, esta moto está bastante preparada y bueno, sin hablar de los Mikuni que tienen preparado por Eszler, tiene colectores de escape más grueso, escape de Sebring modificado y tiene una lista de cosas en prestaciones, refiriendo a prestaciones de motor, la diferencia es un mundo. Yo cuando cogí esta después, bueno, es una bruta, le decía a Juanma que esta es muy suave, muy linda, vamos a decirlo, muy fácil, y ya cuando te montas en este bicho, yo no he probado la DR800 original, pero esta es una fiera, y en campo, bueno, está en su casa, claro, está con las cubiertas de taco que tiene, en prestaciones de motor, de par motor, embrague, marcha, todo es muy suave. Estamos, repito, en el 1993 y la verdad que para la época, más la preparación, claro, que ha hecho este Rally Team, es una pasada de moto. En comportamiento, como lo decía antes, el A750 es una moto muy ágil, muy fácil de llevar. Claro, es una moto del 88, en este caso esta es del 89, pero es la primera versión de DR Big, que es comercializó Suzuki, y la verdad que, bueno, pues tiene que adaptarte a lo que era esta moto en su época, que era bastante adelantada en su época. Y después pasamos a la DR800 en comportamiento. En carretera me he divertido mucho porque además es una moto un poco bruta, ya que está bastante bien preparada, hay que decirlo, tiene casi 7.000 euros de preparaciones, así que la diferencia se nota mucho. Y la evolución del motor, siempre doble carburador es. En suspensiones también está tocada y en frenos también. En comportamiento, a mí me gusta más la 800 preparada, claro. Las dos son motos nobles, pero esta en carretera como en pistas te divierte y es una moto para pasar un buen momento. Esta 800 que me he encariñado hoy, en campo vas de pie súper cómodo, una moto que quieres que le des bastante, y una vez que te acostumbras a ella, al principio te parece un poco bruta y dura, pero es una moto de pista y Eszler la preparó de una manera que de hecho el acelerador es todo o nada, como la moto de Kraus. Claro, porque por el carburador y todo lo que tiene la preparación, esta moto está ajustada para pista, se nota mucho. En carretera vas bien, pero está más cómoda y puedes divertirte mucho más en campo y en pista que en carretera. Aún así, estas dos motos son muy polivalentes en comportamiento y si me quedaría con una, me quedo con esta, eso está claro. De suspensiones, en esta moto en particular, este modelo por Eszler Rally Team preparada, tiene un puente de horquilla para reforzar la dureza de la horquilla, sobre todo en campo y en carretera, obviamente. Esta tiene ajuste en suspensión y el muelle modificado. Y bueno, yo la notaba bastante alta, aunque tenga el asiento ahuecado para el propietario que tenía antes, pero es altita, pero normal, vamos a decirlo. Siguiendo en suspensiones, la 750 convencional delante, suspensiones convencionales, y atrás tenés el sistema de la época que es el full floater, con un monoamortiguador de esta época, y un chasis, la verdad, un chasis bastante noble y una moto bastante cómoda en pista y en campo, sin ir a campo extremo, claro. Pero es una moto bastante noble y manejable. Y esta la veo todavía más manejable, claro, por lo que lleva puesto encima. Con la DR750 en 1988 se presentó con estos discos de 280 milímetros, con una pinza normal 4 pistones. Atrás, algunos de vosotros quizás no habéis conocido motos así, pero esta moto atrás tenía un freno de tambor enorme. Y ahí sí que viajamos en el tiempo, en 1988, muchas motos todavía no tenían freno de disco atrás.
Y para la 800, Esler Rally Team ha elegido montar un disco de 320 con una pinza y un soporte ajustable para pasar la pinza de 4 pistones de mucho mejor calidad que la 750. Y en la pinza es una pinza Tokiko 4 pistones adaptable, con un soporte adaptable para poder pasar el disco de 320 delante. Y atrás, ahí sí que a partir de 1991 la DR800 llevaba un disco y con su pinza también de freno. O sea que del 88 al 90 y 91 hemos hecho hemos tenido evoluciones en Suzuki y se nota el paso de la Straya antigua y la Straya que se van hacia los años 2000 lentamente, ¿no? En tema de frenos y de frenada. Claro, en frenada, como le decía Juanma esta mañana, me asusté en una de las primeras curvas aquí en Mijas Pueblo, porque tienes que adaptarte, es una moto que no frena, hay que decirlo, no frena, es un freno de los 80. Y ya la 800, claro, con lo que tiene montado, ya tiene un freno consecuente y frena mejor. Pero en conclusión, las dos para sus épocas frenan bien, de atrás como delante, y repito, son motos muy nobles y bastante fácil de llevar. En modelos disponibles, en la 750 que yo me acuerdo, Juan, teníamos la naranja y blanca y la azul y blanca, que sepamos en el 88. Después en el 89 hubo otros colores, una azul entera, me acuerdo. Sí, exacto. Y si hay otros colores ya lo pondré en el vídeo, pero ya investigaré. En la 800, claro, se comercializó desde el 90, 91 hasta el 94, 96, si me acuerdo. Ha habido hasta negras, ha habido gris, ha habido un montón de colores, muy variados. Sí. Para la 750 como la 800 había muchos coloridos disponibles, pero como la 750 se comercializó solamente durante 2 años, entre 88 y 89 y creo que hasta 90, y ya después sacó la 800, Suzuki con la 800 la comercializó desde 91 al 96, si me acuerdo bien. Entonces ahí pues hubo muchos coloridos y cada año sacaba un colorido remodelado, vamos a decirlo. Bueno, Juan Manuel, agradecerte por tu confianza y por tu tiempo hoy, por dejarnos estas dos motos, las maravillas que tienes en tu garaje, esta 750 de Rebig y esta 800 de Rebig preparada por Esler Rally Team, nuestros amigos en Alemania. Cuéntame un poquito la historia de estas dos motos. Bueno, esta moto es de un miembro de Old School, amigo nuestro, que la compró nueva en el 89. Y siempre, bueno, estuvo 5 meses sin poder matricularla porque no estaba homologada en España. Fue la primera que llegó a Málaga, esta en concreto. Pasaba? La primerísima. Y la 800 Hessler es una preparación hecha en Alemania por Stefan Hessler sobre una DR Big muy nueva, en perfecto estado, que se desmontó completamente y que un español que vivía allí, un amigo nuestro también del club, que se llama Ramón Barreiro, la preparó en Alemania y se la trajo cuando ya vino a vivir a Málaga. Y al final yo me enamoré de ella y hicimos un cambio de motos y al final me la he quedado yo y espero tenerla una buena temporada. Genial, ¿desde cuándo la tienes desde cuándo tienes la tuya, la 800? La mía la tengo, yo creo que no llegará al año. He salido muy poquito con ella por las circunstancias, pero vamos, espero ir a Marruecos dentro de poco a disfrutarla de verdad en las pistas de arena. Pues yo me apunto contigo, yo quiero hacer una Gaston Rayet igual que esta, que es una Gaston Rayet réplica con los colores de guerra de Suzuki. De hecho en el Dakar hubo una que participó en esos colores, aparte de la que conocemos todos, la Marlboro Edition con Gaston Rayet en blanco y naranja fluo de Marlboro. Pero si yo me haría me compraría una 800, la haría como con las piezas de Esler Rally Team, pero con los colores de guerra Marlboro, y me iría contigo en África. Perfecto. Hay que preparar un presupuesto bueno para la preparación. Ya, claro, más caro la preparación, porque de segunda mano esta he visto que puede costar 1.500 euros. Sí, 1.500, 2.500, perfecta. ¿Y la 800 igual? Sí, la 800 es prácticamente igual. Lo que pasa es que la preparación es lo que encarece enormemente, ¿no? Porque es una realización desde cero. O sea, estamos hablando desde chasis, motor, absolutamente todas las piezas están hechas montadas y mejoradas desde inicio. Por lo tanto, la mano de obra en Alemania es más cara que aquí. Wow. Pues ya lo has dicho todo. Un pequeño capricho, pero valió la pena y
Tú te has enamorado, yo también, así que otra vez muchas gracias por tu confianza. Primero quiero agradeceros a todos por seguirme y por suscribirme a mi canal YouTube Motor Pasión, ya que esta semana hemos alcanzado los 1000 suscritos y eso me hace muy feliz, de corazón os lo digo, y por eso sigo haciendo estas pruebas históricas únicas y diferentes y originales. Todo guiado por mi pasión por las motos desde los años 80. Agradecer también a mis amigos de Ciebla, de Suzuki Ciebla en Marbella, por dejarnos la unidad de prueba de la V-Strom 1050. Ya haré una prueba en mi canal de YouTube muy pronto de esta moto en detalle. Una moto que me ha encantado también, pero no quiero hablar hoy de esta moto. Nos acompañó solamente para el rodaje y para estar con las 3 Suzuki míticas. Así que gracias a vosotros, recordar darle un me gusta y suscribir y me haréis muy feliz. Nos vemos a la próxima prueba. Hasta luego.